hemos simplificado la parte de la física para tratar un poco de evitar trabajar con vectores que son problemas tridimensionales un poco más complejos. Y nos hemos reducido a lo que es básicamente trabajar en uno o dos dimensiones. Pero si lo quisiéramos hacer en forma general, por ejemplo, lo que era nuestra posición de un cuerpo, pasa a ser un vector. O sea, en vez de tener un X, yo voy a pasar a tener un X1, X2, X3, en general un vector X. La propiedad de multiplicar por un escalar se aplica también a operadores. Si yo ahora quiero calcular la velocidad como vector, esto va a ser la derivada temporal de la posición X. Y lo único que tengo que hacer es derivar cada una de sus componentes. De x1, de t, de x2, de t, de x3, de t, que es ninguna otra cosa que la velocidad, primera componente, segunda componente y tercera componente. Esa es la forma como yo estoy trabajando directamente lo que son las velocidades, las posiciones. Un escalar que nos aparecía era el cálculo de la energía. ¿Cómo expreso? Y aquí teníamos la fuerza, que es un vector. Pero dijimos que era la fuerza por el camino, así que lo que yo uso es un producto punto. En que la diferencia de camino que estoy haciendo aquí, producto punto, la fuerza que está actuando me va a dar la energía. Y eso es algo que me está inmediatamente dando una consecuencia. Si yo, por ejemplo, ustedes tienen una mesa y tienen encima de la mesa una bolita, si la desplazan en esa dirección, entonces, por ejemplo, esto podría ser nuestra dirección X, entonces el ds va a ser en ese caso un ds, 0,0. No tiene componente en z, ante todo, y la fuerza que está actuando gravitacional sería aquí 0,0 menos mg, la masa por la gravedad, con un signo menos porque va hacia abajo y en la componente z. Si yo hago producto punto de estas dos componentes, el ds va multiplicado por un 0 da 0. El 0 multiplicado por un 0 da 0. Y el 0 multiplicado por menos mg da 0. O sea, en este caso, el dB sería 0. No hay energía. ¿Por qué? Porque me estoy moviendo perpendicular a la acción de la fuerza. Sin embargo, si ahora yo quiero dejar caer esta bolita hacia abajo, entonces el camino que yo voy a hacer va a estar en el ángulo, en el eje Z. Y en este minuto sí voy a tener que multiplicar estos dos y me va a dar que la energía que estoy ganando es igual, o perdiendo, ganando como energía cinética, mg ds. Es la energía potencial que estoy perdiendo que va a pasar a ser energía cinética. Así que el producto punto es un elemento natural de lo que es la energía. Y el producto cruz también tiene su rol, es el cálculo del torque. Vamos a ver al tiro cómo eso se da. El torque se define correctamente con vectores como el R cruz el F. Muy importante el orden. El radio primero, la fuerza después. Si no, con la regla de la mano derecha me va a dar en la dirección equivocada. El torque mismo es expresado, si aquí tengo el R, aquí tengo una fuerza, por ejemplo, la fuerza podría ser en este sentido, alargo mi radio, el torque va a ser directamente una flecha que va en el eje del tejido. Y si ahora ustedes tienen la fuerza en esta dirección, lo que interesa acá es la componente que es perpendicular. No afecta la componente que es paralela. Así que necesito, si este es el ángulo θ, aquella componente que es el cateto opuesto con este ángulo. Así que lo que estamos obteniendo es que si este es F, el torque va a ser F, el módulo, que es la hipotenusa, multiplicado por el seno del ángulo, que justamente estamos obteniendo la ecuación con la cual uno puede calcular directamente el producto cruz. Y va multiplicado además por el largo del radio, que es el R que teníamos. Y esta es la expresión de hecho que obtuvimos en el minuto que estábamos viendo el tema del torque. Ahora, a propósito, aquí yo elegí la fuerza en esta dirección. O sea que yo estoy moviéndome con el radio para allá, la fuerza para acá, y la regla de la mano derecha me está diciendo de que aquí el torque va hacia abajo. O sea, en dirección de lo que era mi pulgar. O sea, lo puedo calcular de esta forma y en este caso el N
es esta dirección que va hacia abajo. Esta era una paralela que muestra cómo el tema de vectores cruza a través de toda la mecánica y de hecho de los otros temas también. En la próxima semana vamos a ver el tema de la electrodinámica, donde no solamente vamos a introducir el concepto de vectores, o usar el concepto de vectores, lo vamos a usar como campo. Eso significa que en cada punto del espacio existe un vector que me está describiendo, por ejemplo, el campo eléctrico. Y eso es la forma como uno tiene que ahora proceder a mirar el espacio como un todo. No es la existencia de un parámetro en todas partes, es la existencia de un trío de parámetros que me está describiendo en particular lo que es el campo eléctrico. Veamos eso dentro de lo que es la electricidad.